Buenos días, amigos y amigas. Bienvenidos a su espacio de entrevistas de Contrastes TV. Esto es A Fuego Cruzado y esta vez conversaremos con un personaje fundamental en las elecciones que se aproximan el año 2021. Primero, entrando en contexto, tenemos en cuenta que hasta el día de ayer se registraron 18 candidatos a la presidencia, 18 binomios a la presidencia y vicepresidencia respectivamente de los partidos aprobados por el CNE. Entonces, para dar la bienvenida, tenemos el gusto de conversar con el doctor Fausto Jarrín, quien nos explicará precisamente la situación del exmandatario Rafael Correa, que el día sábado fue ratificado como candidato a la vicepresidencia por Centro Democrático. Doctor Fausto Jarrín, buenos días, bienvenido a Contrastes TV. Buen día, Amar, un gusto estar en Contrastes TV. Es un placer para mí estar con ustedes. Los medios de difusión como el de ustedes son aquellos que se han transformado en la forma en la que el pueblo llano, el pueblo común, y quienes no estamos dispuestos a seguir dejándonos lavar el cerebro por parte de la media corporativa que apoya al gobierno, hemos encontrado el canal para recibir información veraz e imparcial. Muchas gracias por la invitación, un placer estar contigo. Por supuesto, y una premisa fundamental de los medios comunitarios y sobre todo de Contrastes TV es la defensa del Estado de Derecho y el concepto del debido proceso. Precisamente por eso, Fausto, nosotros tenemos dos dimensiones en esta conversación, que sería la parte legal y la parte política también que atañen al caso de Rafael Correa. Para comenzar con la entrevista, cuéntenos, por favor, ¿Rafael Correa puede ser candidato a la vicepresidencia para el 2021? Al día de hoy, Rafael Correa es el candidato a la vicepresidencia de la República. Definitivamente, si es que el gobierno, a través de sus instituciones cooptadas, presionadas, extorsionadas, busca la eliminación del expresidente Correa de la papeleta del binomio, pues tendrá que ser a través de algún mecanismo que definitivamente atropelle los derechos humanos y la Constitución del Ecuador. La prohibición, que además inconstitucionalmente fue incorporada a través de una consulta que ni siquiera contó con dictamen de constitucionalidad, es una prohibición que habla sobre la posibilidad de participación en calidad de aspirante a la presidencia de la República. La prohibición dice claramente, no puede ser candidato a la presidencia de la República y no lo está haciendo. La lógica que plantea algunos voceros del gobierno, algunos periodistas voceros del gobierno y algunos abogados voceros del gobierno, es una interpretación restrictiva de derechos. Para hacer un símil, es como que alguien que no puede ser alcalde tampoco pueda ser concejal, porque correría el riesgo de ser vicealcalde y como el vicealcalde reemplaza al alcalde, entonces no puede ser concejal. Es una lógica perversa con la que quieren confundir a la ciudadanía sobre las prohibiciones expresas que constan en la Constitución y sobre esta prohibición que además, insisto, es absolutamente inconstitucional porque es regresiva y es restrictiva de garantías. Así que al momento el expresidente Correa es el candidato a la vicepresidencia. El proceso bochornos, el proceso sobornos, se encuentra todavía en fase de impugnación, está latente, pendiente la decisión en el recurso de casación, aún no tenemos ni siquiera un auto de admisiones. Así que si es que los jueces de la Corte admiten a trámite la casación, definitivamente los sueños protervos del gobierno y de sus adláteres se verán truncados ya, porque estamos ya a finales de agosto y la casación no se podrá resolver en apenas 20 días, que es lo que les quedaría del mes de septiembre. Así que las razones que ellos buscan para justificar una no participación son todas ilegales o son todas simples anhelos de quienes quieren atentar contra la democracia. El expresidente Correa en este momento es el candidato a la vicepresidencia y así lo consideramos todos quienes vamos a apoyar esa candidatura. Correcto, doctor, pero vamos en retrospectiva. El caso Sobornos ya tiene una sentencia de 8 años que aún no se ejecutaría, ¿no es cierto? Entonces, el cuestionamiento va de la siguiente manera, porque nosotros tenemos una confusión más bien legal con lo que ocurrió la semana anterior, que hubo cierta información filtrada en redes sociales que decía que la sentencia ya está ejecutoriada y que el recurso de casación es un recurso extraordinario, que no pertenece al proceso mismo, sino es un recurso extraordinario. Eso lo leímos en redes sociales y sobre eso va nuestra duda, doctor. ¿En qué
está en la fase de casación, pero ¿qué falta para que para que la sentencia se ejecutoríe? Y en ese caso, ¿podría inscribirse hasta mediados de septiembre la candidatura de Rafael Correa? Mira, Maru, lo que sucedió la semana pasada a cargo de la doctora Daniela Camacho, presidenta de la Sala Penal de la Corte Nacional, es algo que en el exterior ha causado risa y vergüenza, y a los abogados, con excepción de uno o dos que ya han perdido la vergüenza, nos ha causado vergüenza también internamente en el Ecuador. Tanto es así que la propia señora jueza Camacho, al poco de haber emitido semejante barbaridad jurídica, procedió a retractarse y, como decimos coloquialmente, pasarle la pelotita de forma absurda nuevamente al presidente del Tribunal de Casación. La sentencia no está ejecutoriada hasta que está ejecutoriada. Y cuando digo eso me refiero a que no está ejecutoriada hasta cuando se han agotado todas las vías de la justicia jurisdiccional, tal como plantea el Código Orgánico Integral Penal. La jueza Camacho, que además es la misma jueza que se suponía que estaba a cargo de proteger las garantías penales, tanto en el caso Balda como en el caso Sobornos, acaba de demostrar su absoluta ignorancia respecto del proceso penal, acaba de confundir el proceso penal con el proceso civil, en donde la casación sí se hace con caución frente a sentencia ejecutoriada. En sede penal eso no es así, el artículo 652 es clarísimo, y el mismo articulado, no voy a cansarles con eso, que se refiere a la tramitación del recurso de casación, deja claramente establecido que la ejecución nunca se hace antes de la sentencia. Por lo tanto, realmente es vergonzoso, denota la desesperación, el miedo, el terror que sienten de no poder evitar, como han venido intentando los últimos 3 años, que el expresidente Correa vuelva al Ecuador con juicios armados, con procesos amañados, con pruebas falsas y con resoluciones espurias. Entonces, no hay que confundirse, Amaru. En el proceso penal, la sentencia no está ejecutoriada, ninguna sentencia está ejecutoriada hasta que no se resuelve la casación. De otra manera, si fuese como dice la jueza Camacho, tenemos alrededor de 2,000 personas en procesos de casación, todos deberían estar presos esperando la sentencia, y no es así. Esa decisión, esa consulta absuelta por la señora Camacho, lo que generó es estupor y vergüenza además en los propios jueces inferiores, que se vieron en la necesidad de solicitar urgente aclaraciones para poder seguir actuando, porque en caso contrario la Fiscalía debería empezar a pedir las prisiones de todos los sentenciados en apelación. Así que no hay que confundirse, las cosas están claras, excepto para el gobierno y sus lacayos. Y vamos para la parte política también, porque se ha cuestionado mucho, se ha dicho que este sería un caso de judicialización de la política. Es precisamente por eso que en este momento se está jugando contra los tiempos, si se lo quiere ver así. Entonces, el plazo que tiene el Poder Judicial para ejecutoriar, si cabe la conjugación del verbo, ejecutoriar la sentencia por 8 años en el caso Sobornos de Rafael Correa, sería hasta el 14 de septiembre. Hasta mediados de septiembre, digamos, que sería el registro de las inscripciones. A partir de ahí, el presidente de la República tendría inmunidad durante todo el periodo electoral mientras dure, ¿no es cierto? Entonces, ¿acaso este no es también un recurso que utiliza el presidente para, de cierta manera, burlar la justicia ecuatoriana o dejar de lado el proceso que se está llevando a cabo desde la justicia ecuatoriana, doctor? De ninguna manera. Una aclaración pequeña, el 18 de septiembre empiezan las inscripciones, no el 14, entonces ese sería el punto final, digamos, de nuestras posibilidades, al menos temporalmente, de participar democráticamente. Nosotros tenemos no solamente el derecho, sino la obligación de pelear hasta las últimas instancias para demostrar la inocencia del expresidente Correa y la absoluta nulidad y aberración que implica el proceso Sobornos. Es un proceso, Amaru, donde definitivamente, me guste o no me guste, nadie debería estar siendo procesado. En ese proceso no existe cohecho. Ni siquiera la señora Martínez, que prácticamente se declara responsable, es capaz de haber ejercido cohecho, porque ella no determinaba las contrataciones y a ella no le han demostrado el dinero mal habido, si se quiere decirlo de esa manera, porque como se transformó en cooperadora eficaz de la Fiscalía ella prácticamente no le ha investigado más de lo que ella misma ha incorporado en el proceso dentro del esquema de cooperación eficaz. Lo propio con Laura Terán. La señora Martínez no ha sido
investigada por enriquecimiento ilícito, no ha sido investigada por una serie de injustos penales que probablemente podría tener responsabilidad, ha sido investigada por cohecho justamente respecto de lo que ella misma ha incorporado, es decir, un cuaderno y un testimonio anticipado donde ella jamás asume la responsabilidad, por ejemplo, de haber generado contrataciones o de haber pagado recursos públicos a ningún contratista a cambio de prebendas. Por lo tanto, el proceso sobornos es un proceso que de la A a la Z es absurdo y adolece de un sinnúmero de nulidades. Por lo tanto, nuestro derecho es demostrar nuestra inocencia y demostrarle al país, además, que este proceso no tiene pies ni cabeza y jamás se sostendría ni podría sostenerse en cortes internacionales al más mínimo resquicio de análisis de parte de autoridades imparciales de cualquier orden. Por lo tanto, de ninguna manera es un subterfugio legal, es nuestro derecho ejercido y la casación es un derecho para todos. De acuerdo. Pese a eso, existen artículos dentro de la Constitución que no le permitirían participar el presidente Correa, que usted ya mencionó, que no le permitirían participar porque el vicepresidente tendría los mismos atributos que el presidente de la República. Entonces, por un candado constitucional, el expresidente Rafael Correa no podría participar en las elecciones, según algunos entendidos también en cuestiones constitucionalistas, etcétera, ¿no es cierto? Entonces, habrá la posibilidad, qué sé yo, que el movimiento de la Revolución Ciudadana durante este periodo hasta el 18 de septiembre, como usted lo recalcó acertadamente, cambie de candidato a vicepresidente, se sostenga el presidente Rafael Correa, el expresidente Rafael Correa, y tienen algunos otros nombres para candidatos a la vicepresidencia. Una aclaración. El artículo de la Constitución que establece los requisitos para ser presidente y que establece que el vicepresidente tiene que tener los mismos requisitos, es un artículo que en este momento por algunos voceros del gobierno está siendo interpretado. La Corte Constitucional no ha interpretado aún, que es el único órgano capaz de interpretar la Constitución y las garantías constitucionales, no ha hecho ninguna decisión interpretativa de las prohibiciones de la consulta popular. A estas alturas ya sería muy tarde para que se lo soliciten, y no son 3 o 4 abogados cercanos al gobierno de Moreno los que están llamados a determinar si se puede o no se puede. La norma es clara, sí se puede. El presidente Correa no se está postulando para presidente de la República y esa era la única prohibición que existe. La interpretación hay que dejárselo a los órganos competentes, insisto, no a 3 o 4 abogados que lo que tienen es miedo de que el expresidente Correa vuelva al Ecuador. En relación a la posibilidad de que exista una proscripción, por supuesto que tenemos considerado esa posibilidad. Existen varios compañeros con méritos suficientes para ocupar el espacio que eventualmente y obligado por el Estado tendría que ceder el expresidente Correa, pero mientras eso no suceda, nuestro candidato a la vicepresidencia es Rafael Correa y será el Estado, a través de algún mecanismo inconstitucional y atentatorio de los derechos humanos, el que tenga que quitarnos a nosotros y al propio Rafael Correa el derecho de participar. Así que, por supuesto, Amaru, que tenemos una lista de compañeros que con capacidades suficientes puede ocupar ese espacio. Insisto, eso será únicamente en caso de que el gobierno atente contra nuestro derecho de participación y elimine al expresidente Correa de la lista del binomio presidencial. Y la pregunta va sobre todo porque si lo contextualizamos y vamos a la otra dimensión que le mencioné al principio, es la dimensión política, ¿no? Es la cuestión de la política y la presión que ejerce el expresidente Rafael Correa en la coyuntura electoral, que si revisamos encuestas de Sedatos, la CELATO, Clima Social, estaría encabezando las intenciones de voto dentro de las elecciones con cerca del 23-22%, haciendo un promedio entre todas las encuestas. Entonces sería un peligro también para el gobierno, y esto es un criterio muy mío, sería un peligro para el gobierno nacional o para los candidatos rivales del correísmo que el expresidente participe en las elecciones, porque una cosa es tener a Andrés Arauz en compañía de Rafael Correa, que es el peso simbólico del expresidente, que Andrés Arauz con cualquier otro candidato. Es decir, al gobierno le interesa entonces dejar a Rafael Correa fuera. Usted lo ha repetido un sinnúmero de veces, pero explíquenos muy bien, ¿por qué mismo le interesa al gobierno dejar a Rafael Correa fuera de las elecciones? Basta hacer una rememoranza
muy puntual. El señor Moreno llega al gobierno empujado e impulsado por este mismo proceso de la Revolución Ciudadana, con los votos de los mismos militantes de la Revolución Ciudadana y de además varios sectores del progresismo, que lo último que hubiesen hecho, a diferencia de otros vergonzosos disque progresistas, es votar por el candidato banquero de la derecha. Entonces, al mismo momento en que Moreno se posesiona de la presidencia, empieza a incumplir su mandato, empieza a incumplir su plan de gobierno. Hay que recordar que el plan de gobierno se lo hace bajo juramento, y lo que hizo Moreno es empezar a cumplir el plan de gobierno del candidato de Creo. La justicia, una vez se pueda liberar del atolladero en el que se encuentra, de la presión en la que se encuentra, de la extorsión en la que se encuentra por parte de la Fiscalía y el Ministerio de Gobierno, la justicia no se tardará nada en alcanzar a Moreno, no solamente por todo lo que ha hecho durante su mandato, sino porque además le estafó al pueblo ecuatoriano. Lo que ha hecho Moreno es una estafa a la democracia, y eso tiene que procesarse y tiene que juzgarse. El plan de gobierno es un ofrecimiento que el candidato le hace a sus votantes, se lo hace bajo juramento, y consta en los expedientes del Consejo Nacional Electoral el juramento de Moreno sobre el plan de gobierno, que jamás cumplió. No solo que no lo cumplió, porque cuando no se cumple un plan de gobierno puede haber una diversidad de razones. Lo incumplió intencionadamente, voluntariamente, cuando, por ejemplo, echó por tierra los afanes de la América Grande, de la Patria Grande, cuando empezó a atacar a UNASUR y a los proyectos de unidad regional que eran parte del plan de gobierno. Cuando, por ejemplo, A mí la pregunta que me cabe hacerle, y es más bien para tener una explicación del caso Sobornos más detallada, sería ¿por qué se le sentencia a Rafael? ¿Me escucha? quería saber si existe un antecedente de eso en el Sobre, Ecuador o en el mundo. sí, sobre todo si hay un antecedente de alguna sentencia por influjo psíquico en el Ecuador, y cuándo fue la última vez que se produjo una sentencia de esta magnitud a nivel mundial. Y sobre todo, ¿qué significa el influjo psíquico dentro del proceso contra Rafael Correa? Mira, Amaru, el influjo psíquico, que es un concepto que viene desde la Inquisición, es algo que en el Ecuador prácticamente no se ha utilizado. Un ejemplo típico del influjo psíquico puede ser el que un padre ejerce sobre un hijo menor de edad cuando le convence, por ejemplo, de robar. El niño se ve influenciado por el padre, y para demostrar esa influencia se hacen pericias psicológicas, se hacen pericias psiquiátricas, seguimiento social del niño, para saber si lo que el padre le inculcaba, le impulsaba a hacer, el niño termina haciendo. En un asunto de delitos contra la administración pública es absolutamente absurdo, no existe esa posibilidad fáctica. Acá existe una afectación al deber, y la afectación al deber es por voluntad. No existe posibilidad de que haya influjo psíquico en estas circunstancias. De hecho, dadas el esquema en la que la Fiscalía planteó y que los jueces luego cambiaron con un giro de 180 grados, no existe explicación para esto. Es más, según los jueces, existen 2 personas que habrían ejercido el influjo psíquico, que son Correa y Glass, y el resto de funcionarios públicos les consideran coautores, y al resto de privados les consideran autores directos. No existe ninguna lógica en esa sentencia. Lo que sí está claro es que respecto de las 2 personas que no tienen un solo documento, para no tener que probar aparentemente nada, les acusan de influencia psíquica, y al resto que tienen por ahí un contrato, alguna cosa que no pudieron jamás demostrar la relación con el cohecho, les acusan ya de autores. En la historia del Ecuador no existe, en delitos contra la administración pública, jamás en la historia del Ecuador existe otra sentencia por instigación a través de influjo psíquico, y realmente en el mundo creo que no existe otra sentencia en relación a un expresidente o a un exmandatario de instigación por influjo psíquico. Es un absurdo jurídico que no se sostiene bajo ningún análisis del más mínimo nivel. Sin embargo, la sentencia consta de cerca de 700 páginas y la
fiscal general Diana Salazar asegura haber entregado cientos de pruebas en contra de los acusados por cohecho, en este caso sobornos, incluso pruebas contra el expresidente Rafael Correa, que incluirían una factura de cerca de $6,000, que ustedes lo han explicado, pero son pruebas que recoge la Fiscalía en contra del expresidente Rafael Correa. Entonces, dentro de este proceso, agregando también la rapidez con la que se desarrolló, sobre todo en medio de la pandemia, usted ha declarado muchas veces que debe exigir la nulidad del proceso. ¿Por qué la nulidad del proceso, teniendo en cuenta que hay pruebas que vinculan al expresidente Rafael Correa, según lo que informa la Fiscalía General, etcétera? La Fiscalía General le ha mentido a la ciudadanía permanentemente. Hay que recordar que cuando terminó la audiencia preparatoria de juicio dijo que tenía 800 elementos de convicción y 160 testigos. Cuando fuimos a la audiencia de juicio, la propia Fiscalía renunció a sus elementos de convicción y a sus testigos. Se quedó solo con el 30% para que el proceso sea más rápido y porque la fiscal se dio cuenta que no iba a poder manejar esa cantidad de testimonios y de documentos. Entonces hay que recordarle a la ciudadanía que la Fiscalía renunció a la prueba, a una gran cantidad de su prueba. Hay que recordarle a la Fiscalía, a la ciudadanía, que la Fiscalía no apeló los sobreseimientos de la jueza Camacho para no perder tiempo. Hay que recordarle a la ciudadanía que la Fiscalía dijo que habíamos sido responsables de cohecho, tráfico de influencias y asociación ilícita, y cuando fue a acusarnos nos acusó solo de cohecho, para no tener que suspender el proceso. La Fiscalía le miente a la ciudadanía todo. La Fiscalía General nos miente todos los días. La Fiscalía General tenía 800 pruebas y 160 testigos. Eso solicitó a la jueza Camacho y luego cuando fuimos a la audiencia de juicio renunció al 80% de esa prueba. La fiscal Salazar le dijo a la ciudadanía que habíamos sido responsables de un concurso real de infracciones en donde constaba el tráfico de influencias y la asociación ilícita, además del cohecho, y cuando fue a la audiencia solamente nos acusó de cohecho. La Fiscalía le dice a la ciudadanía muchas mentiras todo el tiempo, utiliza las redes sociales y los medios de comunicación para posicionar verdades y culpabilidades en procesos que aún no terminan, y eso es inconstitucional y atenta hasta contra la Convención Americana de Derechos Humanos. Así que lo que dice la Fiscalía realmente no hay que creerle, solamente para tu análisis. Si existe un depósito de dinero, ese depósito de dinero debería ser tratado entonces como autoría directa, no como instigación por influjo psíquico. Eso nos da a entender que ni siquiera saben, no entienden, no comprenden los parámetros o los esquemas de autoría y participación. Porque si hablan de un depósito, entonces no están hablando de alguien que hacía todo por atrás. Están hablando de alguien que es responsable. ¿Y por qué no buscan un poquito más respecto al depósito? Porque en el proceso consta que ese depósito salió de un fondo común que se nutría de aportes de los funcionarios de forma voluntaria y no de ningún esquema de cohecho con empresarios. Por eso le dejan eso latiendo. Las otras evidencias que la Fiscalía presenta ya fácticamente contra el expresidente Correa son el testimonio de Pamela, el cuaderno de Pamela y los archivos de Laura Terán, es decir, son solamente los aportes de los cooperadores eficaces, de los cuales toda la ciudadanía en el Ecuador tiene muchas dudas, empezando por el famoso cuaderno que está escrito en tiempo presente y resulta que fue escrito 6 años después y la señora Pamela Martínez se acuerda hasta de los centavos. No es más que una copia de lo que publicó el portal La Fuente y por lo tanto eso no puede haber sido hecho sino hasta después de marzo del 2019. Así que eso es todo lo que tienen, no han tenido absolutamente ninguna otra evidencia. Hablan de decretos ejecutivos que no los han incorporado, hablan de un sinnúmero de cosas. Los jueces dicen que Rafael Correa era un autócrata que manejaba las 5 funciones del Estado. Basta con que los jueces tengan que empezar así su razonamiento sobre la culpabilidad del expresidente Correa para darnos cuenta de que se trata de una sentencia política y no de una sentencia basada en pruebas de forma jurídica. El reportaje publicado por el periodista Fernando Villavicencio, denominado Arroz Verde, incluía toda una investigación acerca de supuestos entramados de corrupción en la cúpula más alta del gobierno del expresidente Rafael Correa. Posteriormente, el caso pasó a denominarse Sobornos 2012-2016. Es decir, desde el 2012 hasta el 2016, durante 4 años, un entramado de corrupción entre empresas, entre el gobierno nacional e intermediarios, provocando
que se concesione o se dé contratos a cambio de dinero al partido del entonces presidente Rafael Correa, que era Alianza País. Ahora, ese proceso ha pasado por todas sus fases normales y está en su recurso último, doctor. ¿Y hasta cuándo tienen el plazo de instalar todo esto del recurso y de dictar una sentencia? El recurso de casación es un recurso especial que no revisa la prueba, que no revisa el fondo del caso. El recurso de casación revisa la sentencia. El recurso de casación, por eso las sentencias se casan en el recurso de casación. Cuando los jueces encuentran que alguna de las causales para la casación se ha efectivamente comprobado. Los jueces están cumpliendo prácticamente con los plazos como manda la ley. Hay espacios bastante subjetivos de decisión en cuanto a la tramitación del recurso de casación y los jueces están cumpliendo con esos plazos. La ley no dice exactamente cuánto tiempo se van a demorar en resolver. La ley solo establece los tiempos en los que tienen para conocer y convocar a la audiencia. De acuerdo, entonces el recurso de casación es la revisión de la sentencia. No hay un tiempo límite para el que se resuelva el recurso de casación, que como ustedes lo señala muy bien, es un recurso especial del caso Soborno. Bueno, explicado esto, doctor, ya para pasar a las conclusiones sobre todo, tengo entendido que Rafael Correa, por supuesto, también tiene una orden de prisión preventiva por el caso Balda. Y por el caso Balda también tiene una sentencia que todavía no está ejecutoriada, pero tiene una sentencia el ex director de la SENAÍN, Pablo Romero, a quienes ustedes, la Revolución Ciudadana me refiero, tengo entendido que usted también es militante de la Revolución Ciudadana, por eso lo incluyo. Entonces, ustedes han elegido a Pablo Romero como parte del listado de candidatos a la Asamblea Nacional. Entonces, explíquenos un poquito eso, doctor Fausto. ¿No es un error? ¿No cree usted que sea un error incluir en el listado de candidatos a la Asamblea a una persona vinculada a un delito de secuestro y sobre todo a una persona con una sentencia ya de 9 años de prisión para la Asamblea Nacional? A mi criterio, de ninguna manera. Nosotros, como miembros de la Revolución Ciudadana, hemos sido perseguidos estos 3 años. Nuestros compañeros han sido perseguidos. Tenemos varios compañeros procesados, tenemos un compañero en la cárcel, tenemos varios otros asilados, tenemos varios otros expatriados fuera del país, escondidos. Hemos sido víctimas de una persecución violenta e incesante. Reivindicar la posición de nuestros compañeros perseguidos, haciéndoles merecedores de espacios en la disputa política, me parece no un error, sino ser consecuentes con la historia, demostrarle al país que estamos decididos a dejar en claro nuestro nombre, a materializar los eventos de la persecución. No hay que tener muy mala memoria, o más bien dicho, no hay que tener muy buena memoria para acordarse que hace poco los que ahora critican la situación de Pablo Romero aplaudían la candidatura de Galo Lara, y cuando él venía de una sentencia de asesinato en la que no se le declaró inocente, simplemente empezó a cumplir la sentencia en régimen semiabierto y con el grillete y todo, todavía dentro del tiempo de cumplimiento de su sentencia, el Tribunal Contencioso Electoral le autorizó a participar para las elecciones por la provincia de Los Ríos. Entonces, esos esquemas de doble moral son muy complejos de comprender. A mí, sobre todo, me gusta ser muy frontal en lo que pienso y creo que todos nuestros compañeros, perseguidos o no, tienen derecho de participar en la contienda electoral y nosotros, en un esfuerzo de coherencia, lo que tenemos es que darles los espacios que les corresponden después del esfuerzo y la lucha que ellos representan. Eso, una visión interna de su partido, que por supuesto usted la defenderá, pero una visión externa, ya de la ciudadanía en general, el hecho de que participe una persona vinculada a delitos genera mucha inseguridad, no genera esa confianza, mucha desconfianza de lo que se está llevando, de los procesos internos. Entonces, yo creía más bien, y este sí es mi criterio propio, doctor, con todo respeto le digo, que la participación del señor Romero es más bien no sería más bien para aprovechar la inmunidad
y tener algún recurso para salirse con la suya dentro de este proceso del caso Valda? De ninguna Probablemente manera. mucha gente piensa así, ¿no? Seguramente, producto de hasta qué punto ha llegado el framing comunicacional del gobierno y sus aliados. El expresidente Correa tiene 2 sentencias condenatorias y no nos estamos discutiendo que él sea candidato, porque la ciudadanía tiene claro que ha sido perseguido. El caso Balda es un caso forjado y la situación de Pablo Romero es inclusive mucho más liviana que del propio expresidente Correa en relación al caso Sobornos. Pablo Romero aún ni siquiera presenta la apelación. Pero Es sí, decir, disculpe que le interrumpa, resulta raro que Pablo Romero nunca haya participado en política de elección popular y que ahora, cuando tiene un juicio latente que está a punto de ejecutoriarse, participe en elección popular. el juicio del caso Balda no está a punto de ejecutoriarse y sobre la participación política de Pablo Romero, seguramente no la conocen en el Ecuador, pero él venía activo muy permanentemente con las delegaciones de migrantes en Europa. Por lo tanto, esa también es una apreciación sesgada, una apreciación reduccionista del trabajo militante y del trabajo político que hace mucha gente. Eso está, creo yo, con el hecho simplemente de desconocer. No es culpa de ciertos sectores de la militancia, pero a veces peor en circunstancias como las que estamos viviendo este momento, es muy complicado dar explicaciones de absolutamente todo. Otra sería la respuesta si nos preguntan, y la coordinación que ha venido haciendo de alguna manera Pablo Romero. ¿Y cuál fue el trabajo que él hizo cuando estaba en el Ecuador antes de viajar al exterior? Entonces, ahí siempre va a caber muchas interrogantes, pero lo que se está ejerciendo es un derecho y lo que se está haciendo es respetar la situación de cada uno de nuestros compañeros en relación a la persecución. El doctor Fausto Jarrín ha sido también delegado como candidato a la Asamblea Nacional. Doctor Jarrín, le deseamos el mejor de los éxitos en esta carrera política suya también. Y sobre todo queremos preguntarle para terminar con esta entrevista, ¿cuál es su apreciación sobre el economista Andrés Arauz? ¿Le ve usted posibilidades electorales? ¿Cuál es su apreciación sobre este proceso electoral encabezado por el economista Arauz? Andrés Arauz, a mi criterio, representa todo lo que el Ecuador estaba esperando. Renovación, capacidad, profesionalismo y honestidad. Es un hombre muy capaz, le conozco personalmente, tengo una muy buena relación con él. Siempre me pareció admirable que a su corta edad, yo mismo le llevo 8 años, tenga el conocimiento y las capacidades que tiene. Y me parece que la Revolución Ciudadana ha escogido sin lugar a dudas el mejor candidato que podía escoger. Creo además que más allá de si se fragmenta o no se fragmenta la derecha, las cosas decantan por el principal aliado del presidente Moreno, que es Guillermo Lasso, y en esas circunstancias creo que sería vergonzoso que sectores del centro hacia la izquierda tomen esa opción por simple odio al correísmo. Creo que el Ecuador merece y necesita que nos unamos, que nos juntemos, porque la opción de permitir que el gobierno de Moreno se amplíe en 4 años más a través de alguno de sus aliados de la derecha más recalcitrante del país, sería condenarnos a los ecuatorianos a un proceso más largo de precarización y de miseria. Por lo tanto, creo que definitivamente Andrés Arauz es el principal candidato a la presidencia. Creo que es quien más opciones tiene y estoy seguro que en febrero del 2021 vamos a vencer en las urnas, tanto en el binomio presidencial como en la Asamblea Nacional. Estaremos en expectativa entonces de lo que suceda con el caso Sobornos de Rafael Correa, con el recurso de casación y con la respuesta final de la Corte Suprema de Justicia que dictará y ejecutoriará si se llega a la sentencia y si no, pues el presidente Rafael Correa, según lo que dice el doctor Jarrín, podrá participar en las elecciones del 2021. Doctor Jarrín, le agradecemos por participar en este espacio de entrevistas y por también ayudarnos a disipar ciertas dudas que teníamos sobre el caso Sobornos. De Contraste TV le deseamos los mejores éxitos a usted y a todos los candidatos que participen en estas jornadas electorales, siempre nosotros con la noble convicción y con la fuerte convicción sobre todo de que sí hay un camino democrático que debemos seguir respetando el debido proceso, el Estado de Derecho, y a todos los candidatos que participen en las elecciones del 2021 les deseamos el mejor de los éxitos y llevando a cabo coherentemente la política en el país. Doctor Jarrín, muchas gracias por estar en Contrastes TV.
Muchas gracias, Amaro. Muchas gracias a Contrastes TV. Con ustedes un servidor. Estoy a la orden cuando me necesiten. Un gusto estar aquí. Yo soy Amaru Salas y esto es Contrastes TV, las dos caras de la moneda. Hasta luego, doctor. Chao.